el siguiente. Tenemos cuando no está conectado, esto es importante, sin conexión, podríamos decir que prácticamente es como si tuviéramos un par de dispositivos contrapuestos. Porque si yo me olvido de lo que está aquí del lado izquierdo, tengo ánodo y cátodo. Y si yo me olvido ahora del que está del lado derecho, elimino este de aquí, nuevamente tengo ánodo y tengo cátodo. Al estar contrapuestos, entonces lo que vamos a tener es que en los dos semiciclos van a estar conduciendo o van a estar trabajando. La terminal de la parte superior la denominamos como MT1 o M1 y la de abajo como MT2 o M2. En algunos casos van a encontrar que están al revés. Este aparece en algunos casos como MT2 y este como MT1. Realmente no hay diferencia, es bidireccional. No tenemos el caso del SCR en el que teníamos un ánodo y un cátodo. Aquí no. Eso es importante. Aquí no tenemos un ánodo y un cátodo. Aquí lo que tenemos es MT1 y MT2 que va a estar activa o va a estar inactiva dependiendo del semiciclo en el cual nos encontremos. Pero al estar conectados los dos, el circuito va a funcionar a lo largo de los dos semiciclos que nosotros tengamos en el dispositivo que estemos utilizando. Estos triacs se conectan con señales de corriente alterna. La diferencia más importante es que nuevamente tenemos aquí una compuerta, pero la diferencia más importante es que solamente va a conducir cuando tengamos un voltaje y una corriente suficientemente grandes en la compuerta. De la misma forma que teníamos en el SCR. Cuando yo tenga voltaje y corriente suficientemente grandes en la compuerta, entonces conmuta y pasa la corriente a través de MT1 y MT2. En el momento en el cual deja de haber voltaje y corriente suficientemente grandes en la compuerta, en ese momento el SCR se abre. Lo que podemos observar es que este no es un interruptor de seguridad. Este hace, recuerden, no es la misma función, pero es semejante al transistor. En el transistor, cuando tengo corriente de polarización en la base, entonces conmuta y tengo una corriente en la salida. Cuando no hay corriente de polarización en la base, el transistor no conmuta y no tenemos una corriente en la salida. Por lo tanto, hay corriente de polarización en la base, hay salida. Ya no hay corriente de polarización en la base, deja de haber salida. En el SCR hay corriente y voltaje suficientes en la compuerta, conmuta. Deja de haber voltaje y corriente suficiente en la compuerta, no importa, no cambia, se queda en el estado que se encontraba anteriormente. Abro el circuito, desconecto la fuente, bajo el voltaje y la corriente entre ánodo y cátodo y entonces nuevamente vuelve a conmutar el circuito. Y en este es semejante, como les decía, al transistor. Está conectada permanentemente una señal de corriente alterna entre MT1 y MT2. Cuando hay un voltaje y corrientes suficientes en la compuerta, entonces conmuta, circula la corriente, deja de haber voltaje y corriente suficiente en la compuerta y nuevamente conmuta y se abre, deja de circular corriente. Cuando hay voltaje y corriente en la compuerta, se cierra. Cuando deja de haber voltaje y corriente en la compuerta, se abre. No es un interruptor de seguridad. Pero la parte más importante y la que nos interesa a nosotros es que este dispositivo nos permite conectar cargas que se conecten a corriente alterna. ¿Por qué este sí nos permite conexiones en corriente alterna? Porque tenemos un dispositivo que es bidireccional. Y recuerden que en la señal de corriente alterna tenemos dos direcciones, porque hay un positivo, un semiciclo positivo y hay un semiciclo negativo. Durante el primer semiciclo conduce uno de ellos y durante el siguiente semiciclo conduce el segundo y por lo tanto me permite una conducción a lo largo de toda la señal que yo tenga como alimentación. Los triacs entonces son dispositivos que nosotros podemos utilizar para conectar cargas de corriente alterna. Normalmente, y digo normalmente porque se pueden conectar de manera directa, pero normalmente no conectamos de manera directa este dispositivo. Lo que generalmente hacemos es que tenemos, por ejemplo, un circuito al que le llamamos de control. Los circuitos de control son circuitos que se alimentan con voltajes bajos
y corrientes pequeñas. Generalmente voltajes del orden de aproximadamente 5 volts. Puede ser más, puede ser menos, sí, no hay ningún problema. Pero digamos lo normal, lo común, son voltajes de 5 volts. ¿Por qué? Porque estos circuitos de control normalmente provienen de controladores o microcontroladores. Los microcontroladores nos entregan salidas del orden de 5 volts aproximadamente y con corrientes de aproximadamente también de 20 a 35 miliamperes. Eso es lo que normalmente vamos a tener en estos circuitos de control. Esos circuitos de control pueden ser, por ejemplo, con puertas, pueden ser PICs, microcontroladores PICs, pueden ser circuitos combinacionales, un circuito 555, que es un multivibrador que genera una señal, un pulso cuadrado. Puede ser un sistema Arduino, un Arduino Uno, un Arduino Nano. No sé si han escuchado este tipo de sistemas, el sistema Arduino. Son sistemas programables, un sistema Arduino o un microcontrolador PIC o un microprocesador o la salida de la computadora de un puerto USB. Ese podría ser un circuito de control y son circuitos con voltajes pequeños y corrientes pequeñas. Lo único que podría conectar yo ahí para poder visualizar, para saber qué está pasando, es un divisor de luz. Nada más, con un LED yo podría estar viendo qué sucede, pero pues la corriente es muy pequeña, no me sirve para gran cosa. Estos circuitos que nos entregan voltajes y corrientes pequeñas, decíamos, un voltaje de CD con una corriente de, vamos a poner, voltaje de 5 volts y una corriente de máximo 35 miliamperes. Lo único que yo podría conectar aquí sería un diodo emisor de luz. Pero si yo quiero conectar algo más, algo que visualmente sea mucho mejor, mucho más grande, es más, yo de este lado, ya en la salida, yo quisiera conectar una lámpara de 127 volts, pero de corriente alterna. Yo no la puedo conectar de manera directa. Yo necesito algo a lo que le llamamos generalmente una etapa de potencia. Y esa etapa de potencia utiliza un triac. Y ese triac va a ser habilitado, conectado o desconectado por algo, por alguien, por otro circuito. Yo no puedo conectar ese triac de manera directa porque el triac espera en la terminal de la compuerta una señal más grande que la que el circuito de control me entrega. Y para eso utilizamos etapas de acoplamiento. Estas etapas de acoplamiento depende de lo que nosotros querramos conectar en la carga, es el tipo de etapa que vamos a tener. Dentro de estas etapas de acoplamiento tenemos la primera, no es parte de lo que nos interesa en esta materia, pero lo vamos a retomar para hacer una comparación entre lo que hace una y lo que hace otra. Estas etapas de acoplamiento pueden ser con dispositivos electromecánicos y pueden ser con dispositivos semiconductores. Los que nos interesan a nosotros en esta materia son los dispositivos semiconductores. Una etapa de acoplamiento con un dispositivo semiconductor se denomina un optoacoplador. Se le denomina optoacoplador porque funciona mediante el uso de la luz. Ahorita vamos a ver realmente qué sucede ahí. Pero antes de eso, hay una etapa de acoplamiento. Como les digo, no es parte de lo que nos interesa en la materia, pero es muy usada, especialmente en los vehículos. No sé si ustedes hayan observado, pero por ejemplo, en los coches, todo el sistema de iluminación es controlado a través de relevadores. Los relevadores son esas piezas generalmente con esta forma, normalmente color negro, color azul, que tienen, depende, 4, 5 o más terminales. Aquí está boca abajo, tiene 5 puntos para conectarse y cada que se activa hace un pequeño sonido como el que escuchamos cuando se encienden las direccionales o las intermitentes del coche. Lo que sucede ahí es que eso que está activando o desactivando las luces es un relevador. El relevador es una etapa de acoplamiento que nos permite también
aislar o separar eléctricamente un par de etapas. ¿Qué tenemos en un relevador? Vamos a hacer un análisis de los elementos que vamos a ver nosotros con respecto a un relevador. Los relevadores o relés, algunos le llaman relé o relevador, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Físicamente se encuentran encapsulados dentro de una estructura y ahí adentro lo que tenemos es una bobina y un interruptor de al menos un polo, un tiro, es decir, un interruptor sencillo como este, al menos. Ahorita vamos a ver que existen otro tipo de interruptores. Y lo que tenemos ahí es que cuando circula una corriente a través de una bobina, esta bobina está enrollada sobre un núcleo ferromagnético, sobre un núcleo que es, que tiene un porcentaje o cierta cantidad de, de hierro. Por lo tanto, cuando circula una corriente a través de un conductor, a través de un cable, se genera un pequeño campo magnético, muy pequeño, normalmente tan pequeño que no nos sirve para gran cosa. Es un campo magnético muy pequeño que pareciera que no tiene una utilidad muy significativa. Pero cuando ese conductor, cuando ese alambre, en este caso es alambre magneto, el alambre magneto es un alambre que está revestido con un barniz aislante para que yo pueda enrollar esa bobina y darle muchas vueltas y estén completamente pegadas todas esas vueltas, pero con el propio barniz aislante que tiene el alambre magneto, no haya ningún cortocircuito ni nada. Y entonces yo puedo generar una bobina muy compacta en la cual estén chocando completamente cada una de sus vueltas, pero como tiene barniz aislante, no va a suceder nada, nada malo, no le va a pasar nada. En este caso, entonces, tengo que circula una corriente a través de este conductor, a través de la bobina, y la teoría nos dice que cuando tenemos una corriente que circula n veces a través de una bobina, ¿qué significa n? N es la cantidad de vueltas que nosotros tengamos. Y entonces, si yo tengo una bobina que tiene 100 vueltas, la corriente circulará 100 veces. Si yo tengo una bobina de 1000 vueltas, la corriente circulará 1000 veces. Cuando una corriente circula n veces a través de una bobina, genera algo a lo que denominamos la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz no es otra cosa que la misma fuerza que nosotros podemos observar en un imán permanente. En un imán permanente, nosotros sabemos que existe una fuerza debida a las propias características del imán permanente y esa fuerza la llamamos también fuerza magnetomotriz. Es decir, lo que yo tengo en esta bobina que está enrollada sobre un núcleo ferromagnético son los mismos efectos que yo veo en un imán permanente. Pero en un imán permanente yo no puedo controlar tan fácilmente ese campo magnético, porque ese campo magnético es debido a las características propias del imán permanente. Es decir, yo no puedo apagar un imán. Si yo tengo un imán permanente, no lo puedo apagar. No tiene una forma en la cual yo diga, en este momento ya no quiero que esté generando ese campo magnético y quiero que este imán se apague. Eso no se puede, porque el campo magnético es producido por las características propias, por la naturaleza misma del imán. ¿Qué sucede aquí? Si estamos diciendo que tenemos los mismos efectos que tenemos en un imán, pero esto es controlado eléctricamente, ¿cómo se le llama a eso que estamos generando ahí? A esa bobina que tiene un núcleo sobre el cual está enrollada y que cuando circula corriente a través de ella genera los mismos efectos de un imán. Es decir, genera un campo magnético. ¿Cómo le llamamos a esa pieza, jóvenes? ¿Se acuerdan? Hace lo mismo que un imán, pero nosotros lo podemos controlar eléctricamente. ¿Qué es? ¿Un qué? ¿Un electroimán? Así es, correcto. Un electroimán. Lo que tenemos en un relevador es un electroimán. De la misma forma que se tiene, no sé si hayan tenido la oportunidad de observar algunas chapas que son controladas eléctricamente. Lo único que tienes ahí es un electroimán. Hay un núcleo y normalmente no lo dibujamos, pero sobre ese núcleo está enrollada la bobina. Y entonces la corriente circula, esa corriente I, n veces. Y al circular n veces genera una fuerza magnetomotriz.
¿Cómo es esa fuerza magnetomotriz? En forma de un campo magnético, exactamente de la misma forma que tendríamos en un imán permanente. ¿Cuál es la diferencia con respecto al imán permanente? Que en el momento en el que ya no haya corriente eléctrica, entonces no hay corriente eléctrica, no hay campo magnético. Listo. Vuelve a haber corriente eléctrica, vuelve a haber corriente eléctrica y entonces nuevamente tengo mi campo magnético. ¿Cómo va a ser ese campo magnético? Dependiente de la corriente que esté circulando a través de la bobina. Quiero que ese electroimán se apague, ya no le aplico voltaje y ya no habrá corriente. Quiero que ese electroimán se encienda, lo conecto a la fuente de alimentación, fluye corriente y entonces tengo el campo magnético. El interruptor que está aquí tiene una pieza metálica. Todas las piezas metálicas son atraídas por los electroimanes. Por lo tanto, cuando este campo magnético está en la proximidad de ese interruptor, es decir, se encuentra muy cerca esa pieza metálica, lo único que va a suceder es que se va a desplazar hacia acá porque lo va a atraer y entonces el interruptor se cierra. Después de que se cerró, se va a quedar ahí cerrado permanentemente mientras haya campo magnético. Todos estos relevadores tienen una pieza mecánica, un pequeño resortito aquí, que hace que cuando ya no haya campo magnético, cuando deja de haber campo magnético y ya no es atraída esta pieza metálica, entonces pierde fuerza y ese pequeño resorte lo regresa nuevamente a su posición original. El relevador, por lo tanto, podemos decir que es un interruptor electromecánico. Es un interruptor electromecánico porque lo podemos controlar eléctricamente, pero existe un movimiento mecánico. Ese movimiento mecánico es el responsable que este relevador funcione de manera correcta. Esto lo voy a poner un poquito más abajo, aquí, y este lo voy a subir un poco más. Tenemos entonces que este relevador puede tener diferentes formas. Aquí, como les decía, dibujé un interruptor bastante simple. En su mayoría, tenemos que estos relevadores tienen la siguiente forma. No en todos los casos, pero este es uno muy común. En donde tenemos una terminal común, un interruptor normalmente cerrado, NC, y un interruptor normalmente abierto, NA. Y lo que tenemos entonces es una terminal común con respecto a un extremo y al otro del propio interruptor. Cuando hay un campo magnético, cambia la posición del interruptor y vamos a tener lo siguiente. Tendremos que en un momento, cuando hay corriente, cambia y de estar cerrado pasa a estar abierto y este de estar abierto pasa a estar cerrado. ¿Por qué sucede esto? Porque el campo magnético atrajo a esa pieza mecánica y cambió su posición. Cuando deja de haber corriente eléctrica, entonces ya no hay fuerza que lo mantenga en esa posición y el pequeño resorte hace que regrese a la posición original. Nuevamente hay flujo de corriente eléctrica y entonces cambia la posición. El que estaba abierto se cierra, el que estaba cerrado se abre, deja de haber corriente y entonces regresa nuevamente a la posición original. Lo que tenemos aquí es un interruptor electromecánico. Como les decía, la aplicación más importante de los relevadores la podemos observar en los vehículos. Todos los coches en su sistema de iluminación utilizan una gran cantidad de relevadores. Al utilizar un relevador es importante tomar en consideración que hay algo fundamental. Hay dos partes. Una es la bobina, el electroimán en este caso, y otra es el interruptor. Eléctricamente, y eso es lo importante de los relevadores, eléctricamente no hay contacto, no hay conducción, no hay nada entre los dos. Eléctricamente no existe ningún tipo de contacto. Lo único que mantiene unidos o mantiene relacionados al relevador y su interruptor es ese campo magnético que se está emitiendo. Pero al no existir un contacto físico, entonces tenemos separadas o aisladas las dos etapas.
Eso significa que yo puedo conectar del lado izquierdo un sistema de corriente directa con bajo voltaje y baja corriente, y de este lado un sistema también de corriente directa, pero con un voltaje diferente, con un voltaje mucho mayor. Yo podría conectar 5 volts de este lado y podría conectar 24 de este otro. ¿Por qué lo puedo hacer? Pues porque eléctricamente no hay conducción, no afecta en nada, no hay una terminal común, no hay nada que relacione a los dos. Más allá de eso, yo podría tener como entrada una señal de corriente directa y de este lado podría conectar en los interruptores una señal de corriente alterna para activar, por ejemplo, un motor de corriente alterna, y lo podría hacer sin ningún problema. Podría también de este lado tener una conexión a corriente alterna y de este lado corriente directa o corriente alterna y de este lado corriente alterna. Puedo tener cualquiera de las posibilidades de este relevador. Corriente directa, directa alterna, alterna directa y alterna alterna. Lo importante es que hay que analizar el relevador, porque yo no puedo pensar que un solo relevador pueda generarme todas estas posibilidades. Hay relevadores que son para corriente directa en la bobina, hay otros que son para corriente alterna en la bobina, hay relevadores que son para corriente directa en la bobina y son de 5 volts, otros de 9, otros de 12, otros de 24. Por lo tanto, necesito comprar un relevador acorde a las necesidades. Si estoy trabajando con una fuente de 5 volts, necesito un relevador que en la fuente requiera 5 volts. Si ese relevador lo voy a utilizar para conectar algo al coche, necesito que ese relevador sea a 12 volts, porque la fuente de alimentación, la batería del coche, es una fuente a 12 volts. Entonces, aquí lo importante está en que dependiendo de lo que ustedes quieran conectar, cómo lo quieran conectar y a dónde lo quieran conectar, vamos a tener diferentes posibilidades en cuanto a lo que vamos a utilizar ahí. ¿Sigue siendo el mismo relevador? Desde el punto de vista de sus características, sí, sigue teniendo las mismas condiciones, sigue siendo un relevador con la diferencia que puede ser conectado a valores de voltaje diferentes y a características distintas. Estos relevadores, como les decía, finalmente son acopladores. ¿Qué es lo que tenemos en lo que nos interesa a nosotros, en lo que nos interesa, que es la parte electrónica? Tenemos dentro de la parte electrónica dispositivos, como les decía, los que llamamos optoacopladores. Y estos optoacopladores internamente lo que tienen es lo siguiente. Aquí adentro, de un lado, en un extremo, lo que tenemos es un diodo emisor de luz y del otro lado tenemos un fototransistor. Y en otro caso tenemos un diodo emisor de luz y aquí tenemos un fototriac. Tenemos entonces que en este caso, este es un optoacoplador y este también es un optoacoplador. Estos optoacopladores, como su nombre lo indica, son acopladores ópticos. ¿Por qué decimos que es óptico? Porque quien lo activa es un diodo emisor de luz. Son dos dispositivos que se encuentran dentro de un circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Es un dispositivo generalmente semiconductor que contiene un arreglo de distintos elementos o de distintos dispositivos. En este caso, ¿qué es lo que está allá dentro de ese circuito? Un diodo emisor de luz y un fototransistor, en un caso, y en otro, un diodo emisor de luz y un fototriac. Este optoacoplador del lado derecho es el 4N22 y este que está en la parte central, no es cierto, los puse al revés. El 4N22 es con salida a transistor, y este es un MOC 3021. El MOC 3021 es parte de una familia de optoacopladores, MOC 3020, 3021, 3022. El 4N también es parte de una familia de transistores.
4N21, 4N22, 4N23, 4N24. Recuerden, cuando hablamos de familias en dispositivos semiconductores, estamos hablando de diferencias que existen con respecto a voltajes y corrientes máximas que pueden soportar. Más allá de eso, el dispositivo sigue siendo el mismo. Algo parecido a lo que veíamos en el caso de los diodos, el 1N4001, 4002, 3, 4, 5, 6 o 7, pertenecen a la misma familia. Su única diferencia es la capacidad máxima de corriente que podemos tener en ellos. Siguiente cuestión importante. ¿Qué es lo que hacen estos optoacopladores? Lo mismo que hace un relevador. Prácticamente es lo mismo. Nos podemos dar cuenta que mientras aquí no hay conexión física, aquí tampoco, y aquí tampoco hay conexión física. ¿Quién relaciona lo que tengo del lado derecho con lo que tengo del lado izquierdo? En este caso, el campo magnético. En este caso, la luz que emite este diodo. Y en este, lo mismo, la luz que emite este diodo. ¿Qué es lo que podemos observar de diferencia en el primer optoacoplador? Lo que podemos observar es que nosotros hemos visto los transistores de esta forma. Aquí tengo un transistor. Ya ustedes vieron en la parte de teoría el principio de operación del transistor. El transistor requiere, lo que hemos estado comentando, una corriente de polarización de base, generalmente una corriente bastante pequeña, y esa corriente nos permite conmutar a este transistor para que pueda ir de corte a saturación, para que pueda conducir o pueda no conducir, para que encuentre cerrado, para que se encuentre abierto, todo lo que ustedes ya han visto en la parte de teoría. Ahora, ¿qué hace aquí este dispositivo? No es un transistor, es un optotransistor. ¿Qué significa eso? Significa que mientras en este transistor que tengo en la parte inferior, yo requiero una corriente eléctrica de base para que haya una corriente de colector aquí y una corriente del emisor aquí. Y de ahí hacíamos todo aquel cálculo que seguramente vieron en teoría, que tenemos la beta en DC, la ganancia en corriente, que es igual a la salida entre la entrada, es decir, la corriente del colector entre la corriente de base, y tenemos un valor al que le llamábamos alfa, que también era la relación de la corriente del emisor y la corriente de la base, todo lo que ustedes estuvieron viendo en los cálculos. Pero al final de cuentas yo necesito una conexión física. Físicamente la base tiene que estar conectada. Si la base no está conectada, si no hay una resistencia ahí que controle la corriente y no está conectada a una fuente de alimentación, mi transistor jamás va a funcionar, nunca va a funcionar. ¿Qué podemos ver aquí de diferente? Lo que podemos observar y lo que podemos ver aquí de diferente es que este transistor no es un transistor común. Lo voy a mover de ahí. Y lo que podemos observar es que este transistor no tiene una base física. No hay una base física como en la que teníamos aquí. Tenemos una base óptica. Significa que este transistor espera, bueno, no espera, no es una persona, pero es una forma de decirlo. Lo que esperamos es que haya una luz aquí, que algún otro dispositivo emita luz para que este dispositivo la reciba. Este transistor, este optotransistor en la base, lo que tiene es un material óptico que espera una cierta cantidad de fotones, una cierta cantidad de luz, para entonces convertirla en corriente. Si hay mucha luz, habrá mucha corriente. Si hay menos luz, habrá menos corriente. Si hay muy poca luz, habrá muy poca corriente. Lo mismo que tenemos aquí. Podemos tener mucha corriente, menos corriente, muy poca corriente o tan poca corriente que el transistor no conmute. Aquí podría haber tan poca luz que al convertirse en corriente sea tan pequeña que no funcione el transistor. ¿Qué es lo que los une? Si se dieron cuenta, me traje las dos flechitas del diodo emisor de luz. Lo que los une es la luz que está emitiendo el diodo emisor de luz. Si yo lo regreso a su lugar, lo que podemos observar entonces es que esta luz que debe recibir el optotransistor es la luz que está emitiendo el diodo emisor de luz. Lo que yo tengo aquí es un diodo. Va a circular corriente a través de este diodo y esta corriente que circula a través del diodo es la encargada de generar el efecto que nosotros esperamos en ese transistor. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí queda claro hasta aquí la explicación? Sí, profe. Sí, profe. Si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo que un relevador. Exactamente lo mismo.
¿Qué diferencia existe? La diferencia es que mientras el relevador es un dispositivo electromecánico, lo que tenemos en el optoacoplador es un dispositivo óptico a partir de semiconductores. Ahorita, después del receso, vamos a analizar qué implica una cosa y qué implica otra. El funcionamiento del MOC 3021 o del optoacoplador que tiene salida a TRIAC es prácticamente lo mismo, con la diferencia, la única diferencia es que, bueno, el TRIAC hace una función distinta a la del transistor, pero en cuanto a la aplicación, en cuanto al funcionamiento, son semejantes. Y veremos algunas consideraciones que debemos tomar que tienen que ver con valores de corriente y el por qué en algunos casos se utilizan relevadores y en algunos otros casos optoacopladores. Al final de cuentas, y esto creo que desde mi punto de vista es importante, en cualquier tipo de materia, no únicamente en electrónica, vamos a tener diferentes posibilidades. Y no significa que unas sean mejores que otras. No podríamos decir que el relevador es mejor que el optoacoplador es mejor que el relevador. No. Finalmente, cada uno tiene sus características. Al hacer una comparación característica por característica, alguno tendrá ventajas con respecto al otro y desventajas también con respecto al otro. Pero no podemos generar una escala en la cual dijéramos, los optoacopladores son mejores y entonces está de más utilizar relevadores, deberíamos utilizar siempre un optoacoplador. No, porque al final uno es más caro que otro, uno es un poco más complejo en cuanto a sus conexiones que otro, uno es mucho más fácil de utilizar, uno es mucho más fácil para ciertas aplicaciones y habrá entonces aplicaciones en las cuales sea mejor utilizar un relevador y habrá aplicaciones en las cuales sea mejor utilizar un optoacoplador. Tan buenos son unos y otros que, como les decía, toda la parte del sistema de iluminación y de potencia de los coches utiliza relevadores. Eso significa que es un sistema bastante bueno. Es más, en la industria hay empresas en las cuales la parte de potencia, el control de los motores de corriente alterna trifásicos y demás, utiliza relevadores o contactores, que es prácticamente semejante a un relevador. Es otro dispositivo, el contactor, no un contacto, un contactor. Un contactor es prácticamente lo mismo que un relevador, pero para dispositivos de mayor potencia. Los contactores se conectan a señales de corriente alterna trifásica para controlar motores industriales. Pero prácticamente es el mismo principio de operación, tienen las mismas características. Podemos entonces concluir que depende de la depende del proceso que querramos controlar, entonces podremos utilizar un relevador, un optoacoplador o, esa es la última parte que vamos a ver, un relevador de estado sólido, que es otro dispositivo que nos permite realizar también la conexión de estos elementos. Pues muy bien, jóvenes. Si no hay dudas hasta aquí, vamos a hacer receso de 10 minutos. Prácticamente van a ser 8:24. Continuamos a las 8:34. 10 minutos de receso.